Muy buenas tardes a todos nuestros usuarios. Hoy es jueves 21 de mayo del 2020. De nuevo con ustedes, Radio Voz Libertaria de Venezuela. Queremos darle las gracias a todos los que han suscrito a nuestro canal. Sin ustedes no sería posible que estuviéramos saliendo al aire. Y seguir invitando a todos los que no se han suscrito a que lo hagan a través de Radio Voz Libertaria. De esa manera están contribuyendo a que exista pues la voz de la resistencia, que es el propósito de la voz de la libertad de Venezuela. De manera gratuita nos estarías apoyando. Hoy vamos a tener un programa muy especial donde vamos a entrevistar a políticos de la presidente de la Junta Patriótica, Pablo Medina. Vamos a tocar dos temas fundamentales. El primero va a ser el tema sobre un evento que se realizó ayer en Miami y en Estados Unidos frente al Comando Sur, pero para ello pues queremos que explique de qué se trata. Se trató ese evento. Y por otro lado, pues el tema caliente que hoy tiene pendiente al mundo entero, como es el tema de los 5 buques iraníes que van a intentar llegar a Venezuela con la complicidad de los regímenes totalitarios del mundo para intentar evadir lo que pudiéramos llamar el resguardo que tiene Estados Unidos con el tema del narcotráfico. Con ellos también, para eso también hemos invitado a Pablo, quien más que él, para que nos explique la situación. Bienvenido, Pablo. Están los micrófonos abiertos para ti. Bueno, muchas gracias, Luis, a toda la audiencia y a la gente de la resistencia en Venezuela y a la diáspora. Un gran abrazo, un gran saludo. Por acá no dejamos de trabajar. Siempre estamos activos por la libertad de Venezuela. Siempre ha sido nuestro afán, nuestro corazón lo hemos puesto en la libertad de Venezuela durante todo. No ha habido descanso alguno. Y por eso, en el día de ayer, un grupo de venezolanos, cercanos a 50 personas, acudimos frente a al Comando Sur, aquí en Miami, la sede de esa fuerza que está desplegada en el mar Atlántico y en el mar Pacífico, enfrentando, por supuesto, al narcotráfico, que es uno de los graves daños de la humanidad y de la cual Venezuela es un centro. Venezuela es realmente un centro neurálgico del terrorismo y del narcotráfico, y por ello quisimos darle respaldo a esa coalición internacional. Y nosotros lo hacemos con mucha vocación nacionalista, porque algunas veces alguien podrá criticar y decir, caramba, pero ¿cómo es posible que ustedes estén avalando una coalición internacional? Bueno, pero es que Venezuela ha sido realmente, como lo hemos dicho siempre, ha sido secuestrada. Allá en Venezuela están todos los grupos terroristas y gobiernos terroristas en el mundo, y que nos ha correspondido luchar siempre en condición. Por ello, cuando nos dan una mano internacional, el venezolano es generoso. Si tú haces una encuesta nuevamente en el día de hoy, si los venezolanos están de acuerdo con esa coalición, mira, el 90% va a estar de acuerdo como lo ha estado en el pasado. Solo que la Asamblea Nacional no ha tomado la decisión de pedir ese respaldo bajo el artículo 187. En tal sentido, la Junta Patriótica, la Unión de la Resistencia, toda la gente que consideramos que hay que luchar por la libertad de Venezuela, acudimos a la Constitución. No es que esa Constitución nosotros la respaldemos. Yo mismo, quiero hacer la salvedad, yo mismo no la firmé siendo miembro de la Asamblea Constituyente, pero ahí hay algunos gazapos, como se dice, que es el artículo 5, que la soberanía reside en el pueblo, y el artículo 31, que permite a los ciudadanos venezolanos dirigirnos a cualquier instancia internacional a objeto de solicitar apoyo, amparo internacional, porque el pueblo venezolano está secuestrado
secuestrado y nuestro territorio ha sido tomado por estos factores. Luego es también un agradecimiento. No es cualquier cosa que el Departamento de Justicia de Estados Unidos haya respaldado, por ejemplo, la acción que tomó el Tribunal Supremo Legítimo en el exilio, pues lo preside Miguel Ángel Martín, en la cual hizo un juicio a Nicolás Maduro y ordenó la captura de Nicolás Maduro. No lo hicieron las policías de Venezuela, no lo hicieron las Fuerzas Armadas. Bueno, señores, aquí hay un apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Maduro y sus cabecillas, con su banda que se aprovechó de la legitimación de capitales, cuando Odebrecht intentó financiar unas obras y se robaron ese dinero, así como hizo Odebrecht con corromper todos los liderazgos de gobierno y oposición en América Latina. Entonces, teníamos pues que agradecer este gesto de Estados Unidos, tanto el presidente Trump, Departamento de Justicia y la conformación de esa coalición internacional para que apoye la lucha que se desarrolla en Venezuela, que no ha culminado durante 20 años. Ahora bien, Pablo, frente a esta situación de estos buques iraníes que van buscando aguas hacia el Caribe, ¿qué tú avisoras? ¿Qué puede suceder? ¿Asumirá el gobierno de Donald Trump la responsabilidad de evitar que esos buques entren a Venezuela? ¿O por lo contrario, burlarán una vez más estos cómplices del terrorismo y de gobiernos totalitarios a estas bandas criminales de Venezuela? Bueno, este es un panorama, por supuesto que es mundial. Eso no es solamente un tema que corresponde y ni siquiera solo al presidente, que puede tener una actitud de decisión firme, como ha ocurrido en el caso de Soleimani y los drones que ordenó enviar y fulminar pues, a este terrorista, a este general terrorista que estuvo en Venezuela viviendo en la Lagunita en la época de Chávez durante 3 años. Eso es bueno que se sepa. Aquí también depende del Congreso de Estados Unidos, depende donde el Partido Demócrata y su candidato John Biden, bueno, sencillamente ya ha dado declaraciones de que él quiere libertad con la tiranía cubana y ese tipo de relaciones, pero sin embargo hay un sector del Partido Demócrata que está de acuerdo con la política exterior en relación a Venezuela. Y es que en este caso de los buques y el problema, el trasfondo de estos 5 buques, que no es solamente porque incluso Estados Unidos, suponiendo un escenario de revisión y que los buques puedan entrar efectivamente con lubricante, cosa que nunca se sabe, porque este es un estado terrorista y el problema no solamente lo que puede traer, sino lo que puede salir de Venezuela para Irán. Es decir, ellos tienen el control de todo lo que es el arco minero, donde están yacimientos de uranio, de torium, de coltán, una cantidad de por supuesto, de oro de sangre que lo sacan clandestinamente. Entonces, no es solamente lo que puede entrar, sino lo que puede salir. Si esto lo combinamos, este problema de los 5 buques que van vía Venezuela, es que en Venezuela hay que hacer una radiografía completa de lo que significa la presencia de Irán en Venezuela para poder explicar el significado de los 5 buques. Por ejemplo, en el estado Falcón, allá en Paraguaná, está un astillero llamado Astinave. Es un puerto de aguas profundas y en aguas profundas puede haber cualquier cosa. Ahí está una base misilística de Irán que perfectamente en su época se dijo que esos misiles pueden llegar aquí a Miami, pueden llegar al estado de Florida. Y ese fue el legado, para la historia que dejó el bandido de Hugo Chávez, el capo Hugo Chávez, que le entregó esa base misilística, ese puerto. Eso pertenece a Irán, a un estado terrorista. Y ahí es donde llegan también, por supuesto, han llegado aviones, no llegan a otra parte, llegan a Paraguaná, ahí el aeropuerto.
llegan ahí a la base misilística, barcos, un barco reciente que salió de aquí de Estados Unidos, de Carolina, pasó por Miami, pasó luego a Clavana, a Isla Caimán y fue allá a Paraguaná. Es decir, es un tráfico verdaderamente peligroso. Esa es una base iraní en Venezuela. Y cuando tú haces toda esta conjugación de los 5 buques, bueno, dependerá si Estados Unidos tiene una visión, esta visión que nosotros tenemos, de que hay una base misilística y que hay un puerto que está en mano, ahí es Astinavi. En esa astillería, ahí no entra nadie, ningún venezolano, está en manos del terrorismo iraní. Y además, también tienen Isla Margarita, tienen parte del territorio tomado en la frontera, tanto Isla de Margarita como este sector de Paraguaná del estado Falcón. Entonces, cuando uno ve todo, quiero aprovechar para agregarte qué complicidad pudo haber ido, qué participación ha podido tener el terrorismo iraní en relación a la operación GBO. ¿Por qué? Porque es imposible que de Río Hacha o de la Guajira colombiana hayan salido un grupo de venezolanos en esas lanchas, en esas famosas 3 lanchas que dice que transportaron a los soldados y oficiales y a los espías, a los agentes como el capitán Sequea, que es un agente no solamente de Cleber Alcalá Cordones, sino también del Pollo Carvajal. En fin, ahí tuvo que haber la única forma de transportarlo de Riohacha era a través de un barco. ¿De quién? La única fórmula era un barco. Y lo de las 3 lanchas es para tapar, como para lograr crear una cortina de humo, lo de las 3 lanchas. Ahí hubo un barco que tenía obligadamente, porque son aguas tormentosas para pasar, que es imposible que las lanchas puedan hacer ese recorrido de Riohacha o de la Guajira hasta Macuto o hasta Chao. Hay una participación de algún barco, yo sostengo que es un barco iraní, y que fueron secuestrados por el ELN en combinación, ELN, terrorismo iraní y el FARC. Esa es mi explicación de toda la información que yo he venido recolectando desde que ocurrió eso. Entonces, la presencia iraní es peligrosa, no solamente para Venezuela, es para Colombia. Para todo el continente. Para todo el continente, para Estados Unidos y para todo el continente. Pablo, bueno, como ya el tiempo se nos está acabando, no quiero dejar esta entrevista sin preguntarte lo más importante. La situación caótica de Venezuela y que viven obviamente los venezolanos está llegando al extremo, Pablo. Ya no es la ausencia de comida, ya no es la ausencia del agua potable, la situación de que no hay internet, incluso no hay gasolina, efectivamente. El tema y el terror del coronavirus. Pero también se agrega que el día de ayer, como si fuera poco, también se elimina el servicio de DirecTV. O sea, lo que aumenta la situación caótica, terrible, que están viviendo nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hermanos venezolanos. ¿Cómo tú ves la situación? ¿Cuál es tu visión de cómo vamos a salir de esta situación? Y por último, el gran mensaje de Pablo Medina a los venezolanos que están allá sufriendo tanta penuria. Bueno, yo creo que las últimas encuestas de empresa Mega, que durante 20 años siempre ha alertado, siempre ha sido un faro de la opinión pública nacional. La última señala de que ya prácticamente el 87, casi el 90% de los venezolanos consultan, una buena muestra nacional, no confían en Guaidó. Y creo que fue el 8 o el 10% que, no recuerdo memoria, ¿no?, que dicen que Maduro. Hay un vacío, no hay liderazgo en Venezuela. Los partidos de la MU no confían en la Asamblea Nacional. Es obligatorio y urgente que la Junta Patriótica, la resistencia
Unión de la Resistencia, como se quiera llamar, Solven, el nombre que sea, pero que sea una fuerza realmente, tanto al interno como a la diáspora, que asumamos nosotros la responsabilidad completa en este vacío, darle dirección, organizar realmente la rebelión constitucional, organizar la rebelión. Y solo hemos enviado una carta al presidente Trump, Donald Trump, esto de que pueda apoyar, que nosotros estamos en disposición en Venezuela, y se lo hemos mandado a decir también al Departamento de Justicia, de aplicar, comenzar a aplicar de los capos que están en Venezuela y realmente con una rebelión nacional poder organizar el marco de transición que propuso Mike Pompeo, con una diferente a lo que él propuso inicialmente, pero un marco de transición donde el Consejo sea conformado por 7 personas, 2 generales y 5 personas civiles y algún mayor o algún capitán de eso que se ha revelado, y civiles, para organizar Consejo de Estado, ese gobierno de transición, que con conjunto de medidas que tenemos preparadas en Venezuela, que hay una estructura de un gabinete de sombra, podamos realmente iniciar la reconstrucción de Venezuela. Bueno, Pablo, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros en Voz Libertaria de Venezuela y será hasta la próxima. Gracias, Pablo. Bueno, gracias a ti, Luis, y un saludo a todos los venezolanos y a toda la gente comprometida con nuestra Venezuela. Un saludo, hermano.